Hoy les vamos a contar nuestra experiencia personal en este crucero, en el Celebrity Eclipse. Pero atención, esta es la parte 2. Si ustedes todavía no vieron la parte 1, les dejamos el link para que puedan verla. En esta segunda parte vamos a hablar de espectáculos. También vamos a hablar de las comidas y las bebidas. También vamos a hacer algunas entrevistas a pasajeros a ver ellos cómo vieron al crucero. Y también vamos a comentar lo bueno y lo malo sobre el crucero. Antes que nada, mi nombre es Mariano. Y yo soy Carolina. Somos de Buenos Aires, Argentina. Bueno, Carito, empecemos hablando de los espectáculos. ¿Qué te parecieron? Y no, ahí encontramos un punto débil del Celebrity, por lo menos en este eclipse y en este itinerario que estamos haciendo nosotros. Dijimos, no arrancó muy bien, vamos a ver si repunta. Y era como que intentaba y bajaba y se mantenía ahí, pero nunca llegó a su pico. No, nunca llegó a un 10, ¿no? No. Eso ya estamos spoileando que 10 no fue. No, 10 no fue, era como que se quedó corto, era como que está bien, te entretiene, pasás el rato, pero no decís, wow, qué buen show. O sea, uno tiene esos shows que recordás de los cruceros, que decís, te acordás de tal espectáculo que fuimos a ver en este crucero, wow, y no nos va a pasar con este. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, para mí, el espectáculo que yo recuerdo de toda la vida fue el del Costa Fortuna. Miren que nosotros hemos hecho un episodio que, por si no lo vieron, les dejamos el link para que puedan verlo, en donde les contábamos que el Costa Fortuna, la verdad que en nuestra experiencia no fue el mejor crucero que hicimos. Sin embargo, debo decir que no voy a olvidar nunca ese espectáculo en donde estaban todas las luces apagadas. El de luces. El de luces, estaban bailando con luces y fue espectacular. La piel de gallina era algo que no me lo olvido más. Ese fue, para mí, el mejor espectáculo que yo vi en un crucero. Me gustaría que me cuentes cuál fue el espectáculo que vos te acordás que decís, esto fue increíble. Es que yo soy muy emotiva y a mí me conecto con las cosas sensibles. Entonces, lo que a mí me gusta no creo que le guste. Bueno, a ver, pero contanos. A mí me gustó uno de una cantante que se llama Samantha Smith. Uy, espectacular, del Princess. Es del Princess. No, fue increíble. Una voz espectacular y tuvo un show, pero una destreza increíble, y tuvo ese toque emotivo donde me conecté con ella y terminé llorando muchísimo. Me gustó muchísimo. La verdad es que ese es mi favorito. Es verdad, a veces uno dice, ¿cómo puede ser que talentos como los que hemos visto acá también, hay que decir, cómo están, entre comillas, ocultos? Porque realmente uno dice, hacer un espectáculo para 3.000 personas me suena a poco con tanto talento, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, no, coincido yo. Después de ese que a mí me quedó, el de Savannah Smith, también reconozco que una cantante increíble. Y bueno, sí, te entiendo perfectamente lo que decís. Bueno, volvamos a nuestro volvemos punto. A este. Tuvieron correctos, sí, pero ninguno que decís... Para nosotros no destacó ninguno. No. A mí, en particular, tengo que decir algo. Sí. Hubo uno, pero no fue el show entero. Fue una parte del show que me hizo poner la piel de gallina. Pero también tuvo que ver no solo por lo que hacían, sino que eran los acróbatas. Los acróbatas, pero además eligieron una canción muy linda de Oasis, entonces era como que también te llegaba, ¿entendés? O sea, lo que hacían, más la canción y lo bien que lo estaban haciendo, era como, me generó esa piel de gallina, como le decimos nosotros, pero fue solamente una partecita de un show. Claro. Así que fue lo único que me quedó como un recuerdo. Claro, fue algo de 5 minutos. Sí, después no. Pero bueno, hay que decir una cosa que sí me gustó mucho, y es que al comenzar el show, ellos decían, pueden filmar y fotografiar. Por favor, sin flash, gente, por favor, sin flash. Pero bueno, daban la autorización y eso me parece espectacular porque no lo hemos visto en otros cruceros, sino todo lo contrario. A veces no decían nada o además muchas veces decían que no podíamos hacerlo. De hecho, vamos a hacer un paréntesis nuevamente. En el crucero Norwegian Star, que por si ustedes no vieron nuestra experiencia en ese crucero, les dejamos el link para que puedan verlo. En ese crucero, primero hubo como 3 o 4 noches de los espectáculos en donde no dijeron nada. Pero después dijeron, a partir de ahora no pueden filmar ni fotografiar. No. A partir de ahí nosotros no pudimos hacerlo más, por eso después se lo comentamos, pero sí algunas imágenes de los días previos donde no habían pedido eso quedaron y nosotros lo mostramos. Ahora, qué bien me parece que a uno le digan, por favor, fílmenlo y pónganlo en sus redes sociales. Me encanta que sean así abiertos, así que muy bien Celebrity también con eso. Bueno, Carito, vamos a ponerle del 1 al 10 un puntaje a los shows y espectáculos. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Ay, Dios, es tan... Está complicado. Sí, se me complica mucho. Yo lo tengo así. ¿Sí? Bueno, es que yo estoy en un puntaje que digo, no quiero ser mala y entonces me parece que voy a hacer un puntito. Mirá, ¿te puedo ser predictivo? Si vos decís que no querés ser mala, no querés poner un 8.
Ah, menos de un 8. No. ¿Pero cuánto le das? No, voy a redondearlo y lo voy a cerrar por esto que me puso la pielcita de gallina y lo voy a redondear en un 7. Para mí es un 7 espectacular. No, cariño. Bueno, es su opinión. Es libre expresión. Es libre expresión. Estamos en Por favor, democracia. sí, por favor, no nos insulten que ya con el MSC Armonía, con el Costa Fortuna, nos están insultando por todos lados porque nosotros somos sinceros, Pero- pagamos todos nuestros cruceros y decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Obvio. Y a veces hay fanáticos, ¿viste? Bueno, no, Bueno, ¿vos? yo le pongo un 9, un 9. O sea, vi mucho talento. Bueno, yo vi mucho talento, no me descolló, Ok. pues si no pondría un 10. Pero bueno, yo por ejemplo, un 10 le pongo al Norwegian Star. Yo todos los shows del Norwegian Star me fascinaron. Bueno, pero en este le pones un 9. Estamos hablando Un de Celebrity. Celebrity queda en 9 para vos, 7 para mí. Bueno, Carito, las comidas merecen un episodio aparte, pero vamos a hacer una síntesis, un resumen. ¿Qué te parece? Ok, dale. Atención, las imágenes que verán a continuación contienen altos niveles de burn food. Se recomienda discreción o haber comido antes. Bueno, vamos a almorzar. Miren lo que es esta vista impresionante. ¿Y esos aleros de qué son? Peugeot, tenemos aleros Peugeot. Qué curioso. Y acá está muy bueno porque guardan el azúcar. Ahí todo muy chu. Así que espectacular. Esto es algo que sí que no vimos nunca en un crucero, que es que nos dan unas salsitas. Vamos a probarla, Carito. Yo voy a probar esta que parece como una mayonesa. Deliciosa. Es como una salsa de queso. Bueno, Carito va a comer unos champiñones portobelo rellenos. ¿Rellenos con qué? Con queso de cabra a la espinaca, culis de pimiento rojo asado, pesto de albahaca y cebolla frita. ¡Wow! Una explosión de sabores por acá, por allá. Es que es todo como una fiesta, una gran fiesta. No quiero decir la palabra, pero es como una fiesta de sabores. Exacto. ¿No era un corazón? Come tranquila. Ah, te fascinó. Estás fascinada. Celebrity, te amo, qué rico sos, celebrity, maldito y sensual chef, celebrity, te amo. Bueno, vamos a probar estos portobelos que debo decir que si bien estoy muy intrigado, el veredicto de Carito no me va a influenciar. Te amo, qué rico sos, celebrity, celebrity, maldito y sensual chef, celebrity, te amo. Celebrity. Bravo, señor chef. Bravo, señor celebrity. 10 puntos. Espectacular. Es como dijo Caro, explosiones de sabores por acá, por allá. Todos se llevan bárbaro, una fiesta divina. Y que no termine nunca esta fiesta. Wow conmigo. Yo pensé que iba a ser todo de este tamaño. Claro. Esto sería la de mushroom y esta es la onion soup, o sea, la de cebolla. Sí. Está buenísima, todo gratinado. Hay un olor riquísimo. La cebolla. Vamos a ir por esta, que es la de honguitos. A ver, Carito va a probar la de mushroom. Porque está medio saladita. Ah, Está bien. No la volvería a pedir. Es rica, correcta. Vamos a dar un 7. bueno. Vamos a ir por la. Sí. Mira lo que es esto. ¿Te acordás en Francia cómo Oh. comiste esta sopa? ¡Oh, la, la! Una sopa de cebolla en París. Esto es una maravilla. Este es un gran momento. Está riquísima. Hola, la París. Mirá, Se ve muy bien. muy buena. Se ve muy bien. Muy rica. Debo decir Pero- que tiene más pinta que lo que uno espera de sabor. Le voy a poner un 8. Un 8. Está suave. Es un poco, a mí me gusta más intensa. Ok. Lo bueno es que no está salada como estaba esta. Pero está muy buena. Vamos a ver la opinión de Marianita. Bueno, como Carito dijo que esta está menos salada, voy a aprovechar a probar esta sopa de cebolla. A ver, para mí está un 9, está muy rica. Y para mí de sal está perfecta. Pero vamos con la de mushroom, a ver, que está más salada. No, a mí me gustó mucho. Tiene bastante gusto a hongos. Muy rica.
Sí, yo le doy un 9 a la de champiñones. ¿Qué te pediste, Carito? Me pedí un cheesecake New York. Vamos a hacer honor al destino al que vamos a llegar. Vamos a probarlo, a ver. Está buenísimo. Buenísimo. Está re sabroso. Perfecta la textura de todo. Ah, mira. Es un 10, por supuesto. ¿Es un 10? Sí, está buenísimo. Tengo un poco de presión porque Carito le puso un 10. A ver. Uy, Dios. Ah, es espectacular. Es como si fuera una de esas confiterías en donde venden esas tortas carísimas, riquísimas. Así. 10 puntos. Esta es la crème brûlée, que debería estar duro y no lo está. Vamos a probarla. Muy rica, pero la textura es muy líquida para hacer una crème brûlée, porque la crème brûlée es más durita, ¿ven? Y es un poco suave. Así que está bien. Yo le doy un 8. Está bien, aprobado. Muy bien, me acaban de llegar los ravioles de ricota y espinaca. Bueno, esperemos que esté rico porque a Carito le encantan las pastas y debemos decir que no hubo una sola naviera que satisfaga su gusto por las pastas. Yo por lo que estoy viendo, los ravioles no sé si parecen caseros y la salsa tampoco. El tema es si más o menos zafa, porque sería todo un mérito. No zafa. A ver, contame. Es como se ve, yo no lo veo muy bien. Yo lo veía, De una rotistería. yo lo veía bien, pero creo que una roticería es mejor. Oh, El raviol está duro, no. la masa no tiene rico gusto No, y el relleno es muy poco y se siente mucho la ricota. claro. No tenés suerte con las pastas. A ver si se ve. Tiene como mucha ricota y apenas unas cositas de espinaca. No. Y la salsa no rega. No va, ¿no? No. Uy, me da miedo del 1 al 10. Yo voy a intuir lo que vas a decir, un 7. No, ni un 7. Un 5. No. Tonta, pobre tonta, yo soy una boba. Confía en esta pasta y destrozó mi corazón. Bueno, yo voy a probar los ravioles de Carito. Sí, coincido un 5. No, qué sé yo. No, en la roticería lo hacen igual, qué sé yo. Depende de qué roticería también, ¿no? Pero 5 puntos, sí. Carito, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos unos espaguetis boloñesa y acaba de pasar algo muy gracioso y es para comentárselos también porque pasan muchos aspectos en este crucero. Y es que le pedí queso rallado, grated cheese, Grated cheese. y me dijo, no tenemos más parmesano. No tenemos Lamentablemente no ingresó, así que no tenemos parmesano. Entonces le dije, bueno, está bien, no te hagas problema, listo, no hay queso rallado. Y vino al rato y me dijo, tengo esto para ofrecerte. Y es queso rallado. Claro. Entonces Marianita le preguntó y le dijo, ¿ese qué queso es? Le dijo, y creo que es provolone. Le dijo, bueno, está bien. O sea, pero es como que son muy estructurados y como que no pueden salir de esa estructura. Es como que los movés de ahí y como que no saben qué hacer. Porque a ver, es como que para ellos el queso rallado es parmesano, no es otro. Claro, no hay otro. No hay otro, para nosotros el queso rallado es queso rallado. El queso rallado puede ser cualquier queso que sea rallado. Contá, Carito, la experiencia que tuviste en la piscina, que estabas viendo una escena en donde una mujer quería pedir algo y no le entendían. Yo estaba en el camastro y al lado mío había una señora de habla inglesa y se acerca una mesera también de habla inglesa y la señora le pide que quería una piña colada y que a la piña colada le agregara 2 shots de un licor, que vamos a hacer una marca que es el Bacardí. Todo en inglés, ¿no es cierto? O sea, le dijo, I want a piña colada with 2 shots of Bacardí 8. A ver, yo no entiendo mucho de inglés, pero creo que ya se entiende que es la piña colada con los 2 shots. Bueno, no había caso, la mesera no lo lograba entender. Era como que decía, sí, yo te traigo los 2 shots, pero ¿con qué? ¿Con qué te lo acompaño? Y la mujer le decía, con la piña colada. Y decía, no, pero ¿con qué querés los shots de Bacardí? Y así estuvo 3 veces hasta que el señor al lado le explicó lo mismo y dijo, vos querés la piña colada y que ahí adentro vayan los 2 shots. Claro, le dijo, bueno. Se fue y cuando se lo trajo se reía y le decía, acá tenés tu piña colada con los 2 shots de Bacardí. Claro. Es como que no Son puede- estructurados. Bueno, a vamos probar. A ver qué tal está. Se ve por ahí menos salseado que De lo que a vos te costumbre. gustaría. Esto arriba en el buffet se puede pedir, pero se entiende que debe haber algunas diferencias. No sé. Hay platos que no tienen diferencia en el buffet que en el restaurante. Y yo creo que este es uno de esos platos. Dudo que tenga una gran diferencia. La boloñesa la probamos ayer en el buffet, vos y yo. Así que vos me dirás si sentís que hay una diferencia. ¿Sí? ¿Hay diferencia? Hay diferencia, pero para mal. ¡Oh! Era más rico en el buffet. ¡No! ¡Qué raro! Muy suave. Sí.
Como que no tiene gusto a tuco, Ah, tiene gusto artificial. sí. Los fideos están un poquito pasados. Mm. La carne no tiene mucho sabor tampoco. Vamos a probar esto que es un pan de ajo que seguramente Eso debe estar espectacular, mirá. va a ayudar muchísimo. Sí. Con ajo y perejil. Manteca, ajo y perejil. Ah. Está buenísimo. Que puede morir sal. Mi plato no es un 7. 7. Una pregunta antes que nada. ¿Ustedes están suscritos al canal? Ah, si no lo hicieron, háganlo y no se olviden de activar la campanita, porque si no, no se van a enterar cuando salen nuevos episodios. Exactamente. Y además, la verdad, nos ayuda mucho. Bueno, ¿qué te pareció la comida? Bueno, ahí también tengo un tema como en espectáculos. Yo no estoy muy convencida y sigo comentándoles, por si no vieron otros episodios, que yo soy fanática de las harinas, de las pastas. Entonces siempre voy en busca de eso, pero me parece que no lo voy a encontrar nunca en un crucero. Y tampoco es el indicado para las pastas. Las pizzas zafan, eran mejores las del Princess. Pero bueno, y la comida, a mí me pasa eso, que es como que busco y a veces me encuentro con cada cosa que digo, ¿para qué pedí esto? ¿Por qué quise innovar? Y pero que me tocó de plato, bueno. Pero es comida, gente, está muy bien. Así que voy a poner un 8. Ah, un 8, bueno, Un 8. más o ¿Y menos. vos? Antes de hablar de mí, quiero hacer un pequeño paréntesis y romper una lanza por ella. ¿Por qué las navieras no hacen pastas? ¿Tanto les cuesta? Parece que sí. Pastas, amasar un poco, gente, vamos. Pero por favor, todas malas en todos los cruceros. No hubo un crucero que comamos bien. Nosotros en MSC y en Costa, que era italiano, dijimos, vamos a comer unas pastas increíbles. Bueno, cierro paréntesis, como a mí no me vuelven loco las pastas, me vuelven loco las sopas y los pescados, vamos a empezar por las sopas. Las sopas estuvieron apenas aceptadas. No estaban mal. Usualmente demasiado saladas y más que nada a mí lo que no me gusta tanto es que yo le siento un gusto artificial. Sí. Y eso a mí, como diríamos, me la baja. Sí, no sí, me sí. gusta. Concuerdo. No me gusta. Entonces, las sopas no puedo decir que eran feas, pero hasta ahí. Con respecto a los pescados, a los mariscos, bueno, una cosa impresionante, espectacular. Yo la pasé bárbaro, me encantó. Yo a las comidas le doy un 9.50. ¡Epa! 9.50, que es casi 10. Pero como las fracciones no existen, ¿cuánto le doy? Un 10. Sí. Bien. Bueno, pero es todo muy subjetivo esto. Yo le doy un 10 porque lo que yo comí Claro, me fascinó. claro. Y en realidad, repito, en realidad no es un 10, es un 9.50. Pero como yo mismo puse esa regla, ya está. Tengo que atenerme a la regla. Hay algo muy bueno a tener en cuenta y es que en el buffet tenés muchísima variedad de comida. Para mí eso también hay que resaltarlo porque en otros cruceros no vimos la cantidad de variedad que tiene y la buena organización que tiene. Tenés todo dividido por islitas y te encontrás todo muy bien organizado. La verdad que eso está muy bueno y es un punto muy bueno y a favor. Bueno, nosotros, como les contamos en la primera parte, sacamos el paquete de bebidas que solamente incluyó lo que es bebidas sin alcohol, no como en el MSC Armonía, en donde sacamos el paquete de bebidas con alcohol y uno sin alcohol, que eso fue muy interesante, algo que nunca vimos, que en una misma cabina te permitan uno con alcohol y otro sin alcohol. Cerramos paréntesis, ese pack nos salió $900 y también, vuelvo a abrir paréntesis, si ustedes quieren un paquete con alcohol, el precio que acá estaba era realmente una locura, salía $100 por día por persona, lo cual es, yo no he visto una naviera en donde cueste tanto un paquete de bebidas alcohólicas. Sin embargo, lo curioso e interesante y a tener en cuenta es que pocos días antes de que embarquemos, en la aplicación nos salió que si queríamos comprar el paquete teníamos un 50% de descuento. Eso significaba que el precio quedaba en $50 por día por persona del paquete con bebidas alcohólicas. Lo cual ahí ya está muy bien ese valor, o sea, de súper caro a un precio más que razonable. Es una daiquiri de frutilla. ¡Oh! ¿Está bueno? Está buenísimo. No me diga. No me diga. Eso sí, hay que aclarar que es un daiquiri sin alcohol. Es que justo iba a decir eso. O sea, si vos me decís esto es un daiquiri con alcohol, te digo, ok. ¿En serio? ¿Cómo que está? ¿Cuánto le das de 1 al 10? Un 10. ¿10? Vamos a probar el daiquiri sin alcohol de frutilla.
Muy bueno. ¿No sentís como que parece un daiquiri? Parece que tuviera alcohol. Un strawberry fizz. Esto es sin alcohol. A ver, Carito lo va a probar y nos va a decir enseguida qué le pareció. Rico, sí. Es dulce. ¿Muy dulce o...? No, bien. En su punto justo. Tranqui. 8. Muy rico. Está bueno. Sí, un 8 también. Bueno, Carito, acá tenemos 2 tragos para probar. Este es Refuel y ese es antioxidante. Salute. Salud y empieza por ese. Empiezo por este. Me gustó porque vi tu cara. A mí mucho no me gustó porque es medio salado también, ¿no? Tiene un gusto raro. Sí, yo diría que no me gustó un 5. Ese a mí no, un 4. Un 4. Bueno, vamos a probar el antioxidante que está bebiendo en este momento Cariño. A ver si este está mejor. No te gustó nada. No te gusta nada, o sea, es mejor que ese. Sí. Porque este es más liviano y otro es muy pesado. Pero es como una agüita con cosas. Sí, no, la verdad que nada. A este capaz si se le pone azúcar. ¿Qué te parecieron las bebidas en general? Están bien, están aprobadas. Siempre tenés alguna bebida, algún trago que decís, este me encantó, y siempre después es tu muletilla de siempre. Pero es como que más o menos. A ver, ¿te tomo un puntaje? Me encantaría. ¿Ahora? Dale, decidiste la madre. Otra vez estoy complicada. No hiciste la tarea, vos tenés que pensar antes lo Es puntajes. que estoy ahí, no sé. Yo sé que, o sea, o es 7 u 8, no creo que sea menos de 7. Exacto, estoy entre esos. Y bueno, decidiste de una vez. 7. 7. Sí, un 7, porque ya te digo, hay como muchos que no me gustaron o no los volvería a pedir y me quedé con muy poquitos. O sea, me gustó mucho el té helado que te dan, la botellita está buenísima, y después me encantó el mojito y también otro que es mojito que le ponen granadina y ya está, y de ahí no salgo. El café Albaquio es muy bueno, es el único lugar que me gustó como hicieron el café. En las otras cafeterías no me gustó, así que por eso lo puse con un 7. ¿Y vos? Espera. Dale. ¿Y vos? Bueno, espera, antes que nada hay que decir lo siguiente. El paquete de bebidas también incluía los cafés de autor, que son los de Albaquio. Albaquio es una especie de Starbucks, lo cual eran espectaculares. Eso la verdad que promedia para arriba, porque para mí fueron más ricos los cafés que los tragos. Bueno, yo adhiero a todo lo que ella dijo, y si tengo que poner un puntaje diría que un 8. Okay. Un 8 está bien, pero no fueron increíbles, pero estuvieron muy bien. Bueno, Carito, pero no solamente nos quedamos con nuestra visión personal y totalmente subjetiva, sino que también fuimos a preguntarles a otros pasajeros qué opinaron de esta experiencia. Así que si te parece, ¿vamos a verlo? Vamos a verlo. Bueno, estamos acá con Fer, que no sé si ustedes se acuerdan, pero él salió en nuestro episodio del Costa Fortuna opinando sobre su experiencia ahí, y tenemos la fortuna de tenerlo acá nuevamente en el Celebrity Eclipse. Así que Fer, muchísimas gracias, es nuestro vecino amigo. Un placer. Nos gustaría que nos cuentes qué es lo que te gustó más de este crucero y qué es lo que te gustó menos. Empecemos por lo bueno. Lo que me gustó más fue el restaurante del cuarto piso, la comida, de muy buen nivel, nada que ver con el Costa Fortuna. Y después el barco, la atención, todo de primera. La verdad, un nivel superior a todo lo que he hecho hasta ahora. Igual ya hice 2 veces Celebrity y creo que este es el recordcito de los 3. Es decir, que de todas las navieras que estuviste en tu vida, que has hecho muchos cruceros, para vos Celebrity... Sí, Celebrity es uno de los mejorcitos. Sí, Bien, si no es el mejor, te diría. Bien. Sí. Bien. Muy bien. Bueno, y contanos algo malo. La demora a veces, un poco entre comida y comida, el desayuno, que tardan un poco en traer la comida. Es muy poco lo malo para contar acá. Muy poco. Es muy poco lo malo y mucho lo bueno. Romy, queríamos saber si por favor nos podés contar algo bueno y algo malo de este crucero. El crucero la verdad que es recomendable. La infraestructura que tiene para mí, digamos, desde muchos lugares, tiene un criterio estético que es unificado, en el sentido de que el sello del Celebrity está por todos los lugares, pero a su vez también cada lugar crea un microclima. Por ejemplo, vos vas a la
barra, digamos, de hielo y Sí. puedes escribir tu propia leyenda, tu propio nombre. Entonces es como que te sumergís en una sensación diferente y arma como una discontinuidad respecto de los otros lugares, ¿no? O, por ejemplo, está en el piso 10 la biblioteca, que te podés aislar del mundo un poco, del ruido, como ahora sentimos la música de fondo, y también es hermoso. Es decir, que el Celebrity ofrece un montón de cosas diversas, muy lindas, atractivas. Por ahí lo que yo le criticaría al Celebrity, o más que una crítica constructiva, ¿no? Es el tema organizativo. Porque al inicio del ingreso estuvimos como 3 horas y media al rayo del sol, gente mayor. Y bueno, me parece que si en cada excursión nos reciben con esas toallitas hermosas y esos jugos con agua, con pepino y demás, tal vez pudieran usar ese mismo recurso para el ingreso. para el ingreso, ¿no? Porque los momentos fundacionales determinan mucho, ¿no? Todo el resto. Y la primera impresión es la que cuenta, decía mi abuela. Es verdad. Y es cierto, ¿no? Entonces digo, me parece que el Celebrity se merece hacer algo al respecto, ¿no? Y mejorar esa cuestión. Nos encontramos con Giovanni, que, corregime si me equivoco, él fue el gerente de operaciones del puerto de Buenos Aires. ¿Es correcto? Sí. Bueno, la verdad, un honor. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Empecemos por lo bueno. Mira, lo bueno es que me gustó más que Royal o que me gustó más que Norwegian. Ah, bueno, ok. Me gusta mucho. Bien. ¿Y algo que no te guste, algo que dijiste, esto no me gusta, o que te ocurrió especialmente en este crucero? Lo malo fue el embarque en Río de Janeiro. Claro, eso fue lo único. Que fue muy mal coordinado, una espera inútil. Sí. Si lo hubieran coordinado hubiera estado mucho más cómoda. Pasa que habíamos consultado ahí y no sabíamos si fue culpa del puerto o si fue culpa de la naviera. Para mí tengo mis dudas, pero evidentemente ahí le cabe parte a los dos. Empecemos por lo bueno. No, todo bueno te voy a decir porque lo pasamos bárbaro, la comida bárbara, la atención espectacular. No tuvieron ningún problema, Nada. La verdad que de 10, todo espectacular. ¿Y algo malo? Y no sé qué decirte, la verdad que no. Bueno, bien, me gusta eso. No, todo positivo. Bueno, bárbaro. Aparte con la compañía de ustedes, Ah, ¿qué qué puede grande. salir mal? Nada puede salir mal. Muchas gracias. Ustedes habían hecho varios cruceros, ¿no? Varios, sí. Y con Celebrity también. 3, con Celebrity hicimos 3. 3. Muy Y- buena compañía. Eso te iba a preguntar, de todas las compañías, ¿es la que más te gusta? Hasta ahora, de todas las que hemos hecho, Celebrity es la mejor. Antes que nada, quiero decir que gracias a ella y gracias a la mamá Lau, tuvimos la oportunidad de ser vivos, así que gracias nuevamente porque nos No, de prestaron nada. el internet. Por favor, nos gustaría que nos cuentes algo que te haya gustado del Celebrity Eclipse y algo que no. Empecemos por lo bueno, a ver. Lo bueno, tiene millones de cosas. ¡Esa, vamos! El crucero de por sí es muy lindo, la comida es espectacular. Ella hizo, como nosotros, el crucero que fue a la Antártida y fue a las Islas Malvinas, que fue con el Norwegian Star. Y bueno, ella nos decía que ahí, bueno, había muchos más argentinos y te hiciste un grupo de amigos y Sí, todo. sí, grupo. Acá estuvo complicado. Acá estuvo complicado, pero se consiguió. Algo se consiguió. Si vos comparás el Norwegian con el Celebrity. O capaz me dice que no, que los dos a la final, no sé. Son igual, los dos están muy buenos, Sí. pero lo que me faltaba del Celebrity era que cuando ibas al camarote en el Norwegian te hacían un muñequito con las toallas. Ah. Y ahora acá No, vengo, tengo un peluchito y me lo ponen ahí o me lo ponen en el estante. Oh. Entonces me la baja el tema. De no llegar y que haya una figurita. Bueno, por lo menos un chocolatito sí te ponen acá. Sí, chocolatito acá y en el otro no te ponían. Ahí va, bueno. Entonces los dos a la final. Acá estamos con Sofi. Sofi, nos acabas de dar un dato importantísimo. Contanos, ¿de qué se trata? ¿Qué comiste? De repente chismeo y veo pastel de papa. Impresionante. ¿Nunca Ahí viste me- ningún crucero? Nunca vi en ningún crucero pastel de papa. Y después vi a reojo que una señora se había agarrado milanesa. Milanesa. Napolitana. Napolitana. Y me agarré. Estaba rica, estaba bastante rica. Fallaba el tema que tenía poco queso, poca salsa. Y el pastel de papa, lo principal que necesita es aceituna. Ah, opina como nosotros. El papel de papa va con aceituna y huevo, ¿sí? Sí. Y si se puede, cebolla de verdeo ya es como una delicatessen. Bueno, ahora vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Dale. Bueno, empezamos por lo bueno. Empecemos por lo bueno, dale. Bueno, por empezar, el baño
es espectacular. Me encantó, está muy bueno, es súper amplio, muy bien decorado, todo muy bien distribuido y tenés mucho lugar de guardado. Exactamente, si no vieron el baño, se los mostramos en el episodio anterior. Bueno, otra cosa que no vimos en otros cruceros es que las perchas acá se pueden sacar. Así es, acá podés sacarla directamente como en todos lados, la percha entera. En otros barcos queda el ganchito puesto y tenés que mover hasta sacar toda la estructura. Acá sacás y pones directamente entero, muy bueno. También por otra parte había shampoo y había crema de enjuague, como le decimos nosotros, y si no se llama acondicionador. Y además había una crema. Exactamente, eso es algo totalmente para destacar. Y es que en ningún lado vi que te dejaran un pote de crema para que te pusieras por todo el cuerpo y que sea de buena calidad. De buena calidad. Impecable. Y unas toallitas al lado muy chiquititas que es para la cara. Y también hay que destacar que el shampoo y el acondicionador y el jabón corporal es de muy buena calidad. Yo en todos los cruceros que fuimos me tuve que llevar mi propio acondicionador o una crema para peinar porque esto es muy complicado después de estar metido en el mar o en el hidro o en la pileta para desenredar. Y el de acá es buenísimo. No te lo deja seco, te desenreda perfecto, tiene muy rico aroma. Muy bueno. Muy bien, comprobado. Bueno, otra cosa que nos sorprendió mucho es que cuando abrimos el armario nos encontramos con ¿qué? Con 2 batas. Increíble. Y además había un paraguas. También el paraguas. Eso es una cosa... Muy bueno, porque en otros cruceros te dan bata, depende de la categoría que vayas. Acá, en cambio, no, tenés bata, no hay ningún problema. Y lo del paraguas es un detalle muy lindo. Algo también muy bonito es que te ponen un dimmer en la luz. Entonces no es solamente que prendés y apagás. Si tenés ganas de poner un poco más tenue, lo pones un poco más romántico. Y si querés al palo la luz, al palo también. También hablando de la luz, cuando vas al baño hay una luz que nunca se apaga. Es maravilloso, eso no lo vi yo tampoco nunca. No. Que si tenés que ir al baño y estás a oscuras, no hace falta que prendas la luz. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Una de las cosas buenas del Celebrity es que el baño tiene una luz que no se apaga nunca. Vengan, vean. ¿Ven esa luz que está ahí? Es muy tenue, ¿no? En el video sale más o menos. Pero esto está muy bueno porque a la noche, cuando te levantás, no tenés que prender nada y es suficiente para poder ver y hagas lo que tengas que hacer. Bueno, otra cosa buena, destacable, es que la caja de seguridad es enorme. Creo que es la más grande que hemos visto en un barco. Sí. Lo cual, bueno, qué sé yo, no sé si es un game changer, como uno diría, algo que cambie, pero bien, suma. Otra cosa muy buena en las piletas o piscinas o albercas, como le digan en su país, escríbanos en los comentarios a ver cómo le dicen en su país, hay unos camastros dobles que son acolchonaditos. Son acolchonados, lo tenés reparado del viento, la verdad que está súper. No vimos a ningún otro crucero, es muy útil y tenés varios distribuidos por la pileta. No solamente tenés los camastros, también tenés unos sillones de mimbre con almohadones y en el respaldo y en el asiento y unas mesitas ratonas también muy agradables. Y también tenés cama paraguaya, tenés 2 camas paraguayas para 2 personas. Totalmente ahí reparadito, muy lindo. En ningún otro crucero vimos que tuvieran esto. Bueno, otra cosa muy buena del buffet es que están bien distribuidas las islas, que esto un poco lo habíamos comentado, y además hay mucha variedad de helados y jugos incluidos en lo que es el pago del crucero sin agregar ninguna clase de paquete de bebidas. Así que Tenés la verdad incluido las bochas de helados que vos quieras ahí en el buffet. Hay un montón de jugos que va variando durante los días. Agua, té, café, leche, todo eso como siempre en el buffet tenés todo el tiempo. También en el restaurante te dan limonadas, te dan jugos, sí. Te dan agua. Jugo de naranja, jugo de tomate, tés. Lo que sí, bueno, cuando uno quiere tomar tés saborizados especiales, bueno, ahí sí tenés que tener el paquete o pagar aparte. Te dan el té regular frío, pero si vos querés alguno con especialidad, lo pagas aparte. Además que el café que está incluido en el valor es muy bueno, es de la marca Lavazza, ¿es? Ahí lo ponemos ahí. Ahí le ponemos, creo que es Lavazza, que es una marca italiana que está muy bien, digamos, para estar incluido. La verdad que no es como en otros cruceros que te cobran el agua, ¿eh? No, acá está incluida en todos lados. Por si ustedes no escucharon la canción hermosa que les dedicamos al Costa Fortuna, que nos cobraba el agua, les dejamos el link para que puedan escuchar la hermosa canción que le hicimos. Otra cosa muy curiosa, Carito, es que en el buffet hay unas barras como comunitarias, de esas que son como para sentarse un ratito y comer, y hay muchas personas que pueden entrar en ellas. Y está bueno por si uno quiere comer algo un segundito y se va.
Eso yo no lo he visto en otro crucero. No, en el buffet siempre están las mesas regulares, pero no estas mesas altas con sillas altas bien grandes para que se puedan sentar varios. También hay mucho espacio en el buffet. Es verdad. Hay muchas mesas, muchas sillas para que todo el mundo pueda entrar tranquilo en el buffet. Sobre todo en hora pico, tenés lugar. Y si no querés estar en la parte interna, tenés una mini terracita donde tenés afuera más mesas y más sillones. Es espectacular. Es espectacular porque creo que desde el Norwegian Sun nosotros no habíamos podido tener el gusto de poder comer mirando la estela del mar. La verdad que en los barcos que hemos estado no se dio y es algo maravilloso. Así que bien ahí. Un detalle también súper lindo es que los ascensores, cuando vos lo llamas y lo estás esperando, como hay varios, tenés una luz indicadora de cuál es el ascensor que llegó y el ruidito ¡plim! Y ves que se prende la luz y tenés que ir hacia ese ascensor. Y cuando entras, marcas tu piso y arriba tenés como una pantallita que va prendiendo la luz en el piso que va yendo el ascensor y además en cada piso te dice qué es lo que hay en cada deck. Otra cosa que yo no he visto, y creo que vos tampoco en otro crucero, es que tienen una política que es la siguiente. La gente en general lo que hace es agarra una tumbona o una reposera, como le decimos nosotros, y pone una toalla, por ejemplo, y ahí ya la tiene todo el día. Entonces se va a comer 1 hora y media, vuelve y está ahí su lugar. Acá no es así. Acá hay una política que es la siguiente. Si por más de 30 minutos esa tumbona o reposera no tiene a ninguna persona que vuelve, ellos agarran todo lo que hay en ella y lo llevan a Lost and Found, que Lost and Found es un lugar en donde cuando uno pierde algo va a buscar, va a preguntar a ver si alguien lo dejó, y cuando uno encuentra algo como nosotros lo hemos hecho, lo llevamos ahí para que la persona, cuando va ahí, pueda preguntar si está el objeto y se lo devuelven. Mejor conocido como lugar de objetos perdidos. También conocido como eso. Ahí está. Bueno, entonces, ellos llevan para allá si después de 30 minutos nadie se llevó las cosas. Y si hay una toalla sola... Exacto, no solo eso, porque también vas a decir, bueno, dejaron la toalla, pero dejaron las cosas. No, las cosas se las llevan. Pero si dejaste solo la toalla, chau, volaste tu toalla. Se las llevan. Después de un tiempo empiezan a recoger todas las toallas y liberan esos sectores para que otra persona los pueda usar. La verdad, muy bien Celebrity con eso. Y muy mal personas que hacen eso. Ay, miren, esto es tan bonito también. Cuando vos estás ahí disfrutando de la pileta y tenés un poquito de calor, vienen y te traen heladitos. Van distribuyendo por todos lados para que agarres heladitos. Y no solo eso, también te distribuyen toallitas congeladas para que puedas refrescarte. Eso es increíble, no lo vimos en ningún crucero. Y están viendo que estamos en una de las cosas buenas que vamos a decir. Y es esto. ¡Pasto! Este sector es todo un piso que tiene todo pasto de verdad distribuido por el lugar, con sillas, con sillones, con bares, y también tenés para hacer juegos. Está muy bueno. Está buenísimo. Bueno, Carito, llegamos al momento de las cosas malas, porque claro, todo tiene algo bueno y algo malo. No puede ser que no haya algo malo. No, tiene, pero me parece que son muy pocas. La verdad que sí. Bueno, empecemos por la primera. Vamos a ir por la primera, que es que en el baño no hay tender. ¡No hay tender! No hay tender. No, y si no saben lo que es un tender, les decimos, es un hilito, una soguita que es para colgar la ropa mojada para que se seque. Y en todos los cruceros que hicimos se encontraba en la ducha. Sacabas ese puntito, lo ponías en el otro extremo y tenías la soga para colgar todo. Este no lo tiene en ningún lado. No hay para colgar ropa. Hay algo que no está bueno en el baño del Celebrity y es que no tenés el tender. No está en la ducha. Lo que sí tenés son 2 pequeños colgantes. Otra cosa mala que también es del baño. Sí, totalmente. Es como medio raro porque es el secador de pelo. No lo puedes usar en el baño. Hay un enchufe, pero no es apto para el secador de pelo. Algo que no está bueno es que el secador no funciona en el baño. Cosa rara, lo tenés que enchufar acá al lado del espejito. Y acá recién te podés sacar el cabello. Otra de las cosas que no está tan buena del Celebrity es esto que estamos viendo, que si bien es hermoso, no está tan bueno. ¿Nos contás de qué se trata, Carito? Bueno, lo que estamos viendo es el circuito para caminar o correr, para hacer ejercicio, pero tiene 2 problemas, siempre comparándolo con otras navieras, por supuesto. El circuito es muy corto, en otras navieras da la vuelta a todo el barco, acá solamente es la mitad. Y el otro problema es que no está dividido en sectores como sí lo está en otras navieras, que es una parte para caminar y una parte para correr. El circuito es de un solo carril.
Bueno, otra cosa que no nos gustó mucho fue la organización del Dinner Anytime. ¿Qué es el Dinner Anytime? Es que vos podés ir a comer a la hora que se te cante. ¡Yujú! Nos gusta la libertad. Y en la mesa que se te cante, solo acompañado, como vos gustes. Que eso no lo tienen todos los cruceros, hay que decir, por eso bien Celebrity también con esto. Lo tiene, por ejemplo, el Princess, lo tiene, por ejemplo, el Norwegian, y ahora vemos que lo tiene el Celebrity. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nos parece que la organización no fue tan buena como en otros? Porque tenés que esperar muchísimo. En los otros dos cruceros que le nombramos, Princess y Norwegian, vos llegabas y decías, quiero una mesa para 2 solos, bueno, pasa y se sienta. Quiero una mesa para compartir, va y se sienta. Que somos 4, queremos, va y se sienta. En todo fue así. En este no. En este llegás, hay filas, hay bastante confusión a veces en las filas, porque por un lado son los que tienen reserva, por otro lado no, bla, bla. Pero cuando llegás, te dicen, no hay disponibilidad. Casi nunca hay disponibilidad y están llenos. Y te dan un beeper y tenés que esperar a que suene el beeper para que te den una mesa. Es como que está un poco rara la organización. Un poquito rara. A ver, ya nos estamos poniendo medio piquis, medio Había que hincha. revolver para encontrar algo un poquito negativo. Sí, pero bueno, estas fueron las únicas cosas malas que le encontramos a este crucero. Así que, Carito, me parece que llegó el gran momento en el cual hay que dar un puntaje general. Por favor, Carito, primero decilo vos. ¿Cuánto le das al Celebrity Eclipse? El Celebrity Eclipse para mí es un 10 y sube al podio de el barco número 1 en mi lista. ¿Y para vos? Carito, que hayas puesto un 10, te juro, no sabía que ibas a ponerle un 10. Mira. Estoy como emocionado. Hemos coincidido un 10. ¿Subió al podio? Sí. El Celebrity Eclipse para nosotros hasta ahora es el mejor crucero en el que hemos estado. Así que bien Celebrity, sigan así, nos encantó la experiencia y bueno, esperamos que ustedes nos cuenten si alguna vez estuvieron en Celebrity o si quieren hacerlo, qué les pareció todo lo que les contamos, opinen y bueno, queremos como siempre agradecerles por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Desde Buenos Aires hasta el fin del mundo irán Caro y Mariana en historias que quieran migrar. Con Quinoto, Gato Explorador, sin fronteras viajarán. Caro y Mariana de turistas, Caro y Mariana de turistas. Si tú quieres divertir, te vas a arrepentir. Caro y Mariana de turistas, Caro y Mariana de turistas. Viajaremos un montón con amor y compasión. De crucero en crucero la vida vamos a celebrar. Aquí hay una invitación hecha con el corazón. Ven con nosotros, únete a la diversión. En cada episodio una nueva revelación. Caro y Mariana de turistas, Caro y Mariana de turistas. Si te quieres divertir, no te vas a arrepentir. Caro y Mariana de turistas, Caro y Mariana de turistas. Viajaremos un montón con amor y compasión, amor y compasión, amor y compasión. Las opiniones expresadas en este episodio son totalmente personales y honestas. Nuestro viaje fue posible gracias a Laura de Organ Food. Este episodio no está patrocinado ni tenemos ninguna relación con la naviera Celebrity ni con Organ Food. Sin embargo, nos encantaría poder ayudarles a cumplir su sueño de hacer un crucero. Los invitamos a escribirnos a caroymariandeturistas@gmail.com.